guerrilleros armados con armas de grueso calibre bloquearon los accesos a esta ciudad de San Cristóbal de las Casas, tomaron la presidencia municipal, donde causaron destrozos y se encuentran saqueando el comercio. Del país los capitales que ya tenían comprometidos. El año ha comenzado mal y oscuro. Este año, El como la peso se rebelión de resuelve. Chiapas, Los mexicanos lastimados han perdido el ánimo. Hay rabia, hay convencieron a coraje los por el sentimiento inversionistas de haber sido no solo de engañados dejar de invertir una en vez más. México, sino de sacar del país los capitales que ya tenían. Error de diciembre, momento que inició la crisis de 1994, también conocida como el efecto tequila, la cual se caracterizó por una devaluación del peso, salida de capitales, disminución de las reservas internacionales, quiebra de bancos y caída del Producto Interno Bruto, con la consecuente pérdida de empleos. Las causas de fondo de la crisis 1994-1995 se encuentran en la apertura comercial y financiera, que provocó un crecimiento incontrolable del déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos, que hizo a la economía mexicana altamente vulnerable a los flujos de capital provenientes del exterior. En el periodo 1989-1993, el déficit acumulado de la balanza en cuenta corriente sumó 96.092 millones de dólares, que compensando casi en su totalidad por un superávit en la cuenta de capital de 88.854 millones. Gran parte de este monto provino de flujos de capital de cartera, atraídos por el nuevo milagro mexicano y apreciación del peso. Una economía en expansión y con precios estables. En un abrir y cerrar de ojos, el país entra de lleno en una nueva realidad. Abandonado por los inversionistas extranjeros, atemorizados los nacionales, con la obligación de pagar miles de millones de dólares en créditos de corto plazo, el país descubre estupefacto que los lobos de la insolvencia aúllan en la puerta. En crisis anteriores, el déficit había sido más pequeño, de 4% del PIB en 1976, de 3% en 1982 y de menos de 1,5% en 1988. En 1994 alcanzó casi el 8% de la economía total. A esto se le sumaron políticas monetarias y fiscales restrictivas desde 1992 para moderar el desequilibrio externo y mantener los flujos externos de capital, que frenaron el crecimiento de la economía y generaron problemas de cartera vencida, así como factores políticos como el levantamiento zapatista en Chiapas y los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu. El presidente Clinton ordena al Tesoro prestar a México 20,000 millones de dólares y presiona al Fondo Monetario para que aporte otros 17,000 millones. El resto del paquete de 53,000 En el transcurso del año de 1994, la deuda contraída por el gobierno federal en CETES, con rendimiento y vencimiento garantizado en moneda nacional, fue disminuyendo, mientras que la deuda contraída en tesobonos pasó de un mínimo a fines de 1993 hasta llegar a más de 94,000 millones de pesos, que debían cubrirse en su equivalente en dólares en las distintas fechas de vencimiento de muy corto plazo en el año de 1995. En el curso del año, la deuda en tesobonos fue creciendo y las reservas descendiendo, hasta que para fines de octubre ya no fueron suficientes para cubrir la deuda por este concepto. Debe entenderse que el país también tenía compromisos de vencimiento de deuda externa de largo plazo que vencían a principios de 1995, por lo cual la situación era en verdad muy comprometida. Con las entrevistas realizadas, pudimos percatarnos de que las personas adultas que tienen entre 50 y 60 años son las que se dieron cuenta de la situación por la que pasaba el país, ya que se encontraban laborando. Esta crisis ayudó y repercutió a muchas personas, porque aquellas que contaban con los recursos suficientes pudieron comprar dólares antes de que subiera. Esto les ayudó porque generaron más dinero, pero a los que no contaban con los recursos los afectó, ya que no les alcanzaba el dinero para comprar sus necesidades básicas. Muchos se quedaron sin empleos porque las empresas quebraron. Anticipa entre 2 y 4 puntos del producto.
resulta ser de más del 7%. La cantidad de inflación y el aumento tan abrupto que tuvo el dólar trajo como consecuencia muchos problemas a la ciudadanía, quien se vio gravemente afectado, como nos podemos percatar con las entrevistas realizadas, ya que hay que tener en cuenta que a principios de 1994 fue todo un caos que ya se veía venir, ya que a finales del 93 acontecieron ciertos hechos de carácter político que afectaron gravemente a la población y la forma en la que el pueblo veía al gobierno. En consecuencia, se desató una ola de violencia encabezada por un levantamiento armado en Chiapas, por un grupo de campesinos que se sentían inconformes con las políticas hechas por el presidente de esa época. Ese grupo es conocido como Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Aunque dicho ataque fue resuelto con certeza por el gobierno, todo ese año fue muy incierto en cuestiones políticas y económicas principalmente. México estaba incierto sobre su futuro como país. A mediados del año las cosas mejoraron un poco. Se llevaron a cabo elecciones presidenciales donde se decidió que Zedillo fuera el próximo presidente de México. Eso a su vez desencadenó que los inversores extranjeros invirtieran más, y eso, a finales del año, dio resultados favorables para México. ¿Recuerdas la crisis económica de 1994? Sí, se generó un gran daño en México en esos tiempos. Sí, también llamada crisis de diciembre. Sí, es cuando mataron a Colosio. ¿Por qué medio te enteraste del suceso y qué es lo que relataba de este? Los medios de comunicación marcaban mucho el cambio de gobierno. Salía Salinas de Gortari y entraba Ernesto Zedillo. Por la televisión y la radio. El dólar estaba imparable, entonces aumentaba de 3,000 y algo, llegó hasta como 6,000 o 7,000 pesos por dólar. Por lo único que me informé es por la tele. ¿Sabes cuál fue la causa que dio inicio a la crisis económica? Sí, fue el gasto de las reservas económicas y dejaron a México muy debilitado en ese tiempo. Fue un año electoral, entonces habían asesinado en marzo de ese año, del 94, habían asesinado a Luis Donaldo Colosio, que era candidato del PRI a la presidencia de la República. Entonces el gobierno gastó mucho, que en ese tiempo era el presidente Carlos Salinas de Gortari, gastó mucho en posicionar a Ernesto Zedillo, porque era prácticamente un desconocido, aunque era un secretario de su gobierno, no lo conocía mucha gente. Gastaron mucho en la publicidad, en la campaña esa, y también hubo mucho gasto social. Es de Colosio nomás, ¿eh? Sí, pues la única crisis, pues por lo mismo de Colosio. Yo si supiera bien esta cosa, se explicaba bien, pero no recuerdo muy bien, ¿no? ¿Qué edad tenías cuando sucedió dicha crisis? 34 años. 25 años. Pues saca la cuenta, tengo 82. Como 60 años. ¿De qué manera repercutió la crisis en tu economía? Se generó un gran daño, la generación o el pago de la estructura de la banca, lo que llamábamos el FOBAPROA, dañó y se tuvo que invertir en los bancos para regenerar el capital de México, y al igual que a todas las empresas, e inclusive hubo gente que se suicidara porque le dañó mucho a empresarios económicamente. Bueno, a mí así personalmente no me afectó mucho, no lo sentí mucho, porque yo nada más trabajaba y era autosuficiente, entonces yo no estaba casada, estaba soltera, entonces no lo sentí mucho. Lo que sí yo me di cuenta de familias completas que tenían créditos hipotecarios de automóviles o de casa y lo perdieron prácticamente todo. No, es que no
No tenemos que decir, esperando pues el resultado de este vale, a ver si se acomodaría mejor. ¿Conoces qué presidente estuvo en funciones en esa época? Sí, Ernesto Zedillo Ponce. Había entrado en funciones Ernesto Zedillo. No recuerdo. ¿Notaste algún incremento en los productos de la canasta básica? Y sobre todo en las materias primas, la gasolina y la canasta básica, pues generó una expectativa y un daño a todos los ciudadanos en México. Sí, aunque no recuerdo qué tanto. No, pues te voy a decir una cosa, yo de esas cosas no entiendo. Ah, ok, en el rancho menos, ¿verdad? En el rancho, no. Muchas gracias. Buenas tardes, nosotros somos del Centro Universitario de la Costa y venimos realizando una entrevista sobre la crisis de 1994. ¿Nos podría decir su nombre? Buenas tardes, José Francisco Corral Soto. Ok. ¿Recuerda la crisis de 1994? Claro que sí. ¿Por cuál medio se informó sobre el suceso? Por la televisión. ¿Sabe cuál fue la causa que inició la crisis económica de 1994? La devaluación del peso. ¿Qué edad tenía cuando sucedió dicha crisis? 22 años. ¿De qué manera repercutió la crisis en su economía? Pues en que tu dinero ya no valía lo mismo. ¿Conoce qué presidente estuvo en funciones en esa época? Salinas de Gortari. ¿Sí o no? Salió de la presidencia en ¿Sí? ese año. Eso es todo. Le atiné. ¿Notó algún incremento en los productos de la canasta básica? Específicamente todo. Pues todo en general subió. ¿Ya? Desde tortillas y maíz, frijol. Básicamente todo se despegó. Perfecto, eso sería todo. Muchas gracias. ¿Recuerdas la crisis económica de 1994? De que se devaluó el peso. ¿Por cuál medio te informaste al respecto? Noticias. ¿Sabes cuál fue la causa que inició la crisis económica? La causa, pues no, la verdad. Pues qué le podría decir ahí. Pues que no había trabajo y había mucha necesidad en todo el país. ¿Qué edad tenías cuando sucedió dicha crisis? Ay Dios, tenía 34 años. ¿De qué manera repercutió la crisis en tu economía? Pues que no alcanzaba para el mantenimiento de la familia. ¿Conoces qué presidente estuvo en funciones en esa época? Si no mal recuerdo era Salinas de Gortari. ¿Notaste algún incremento en los productos de la canasta básica? Sí. Muchas gracias. ¿Recuerda la crisis económica de 1994? Sí. ¿Por cuál medio se informó respecto al suceso? A través de los medios de comunicación, la televisión, la prensa, la radio. ¿Sabe cuál fue la causa que dio inicio a la crisis económica? Fue la fragilidad del peso ante el dólar. Y como el dólar es el fiel de la balanza en muchas de las economías mundiales, obviamente que aquellas monedas que sufren un deterioro ante el dólar se ven perjudicados, ¿verdad? ¿Qué edad tenía cuando sucedió dicha crisis? 40 años. ¿De qué manera repercutió la crisis en su economía? Bueno, pues obligó a hacer un replanteamiento, un análisis, una evaluación de los ingresos y proyectos que tenía en mente. ¿Conoce qué presidente estuvo en funciones en esa época? 94 sale Salinas y entra Zedillo.
¿Notaste algún incremento en los productos de la canasta básica? Sí, ahí hubo incrementos, hubo alzas en los precios. Sería todo de nuestra parte. ¿Recuerdas la crisis económica de 1994? No lo recuerdo. ¿Por cuál medio te informaste del suceso? Escuché por medio de la televisión, pero no le di importancia. ¿Sabes cuál fue la causa que dio inicio a la crisis económica de 1994? No, ¿Qué edad tenías cuando sucedió dicha crisis? pues tenía 15 años. ¿De qué manera repercutió la crisis en tu economía? Pues no afectó en mi economía porque no trabajaba en ese momento. ¿Conoces qué presidente estuvo en funciones en esa época? Pues, que mal no recuerdo, empezaba con C, creo que era Colosio. ¿Notaste algún incremento en los productos de la canasta básica? Pues veía a mi mamá intentando comprar solo lo necesario. Muchas gracias. Gracias. ¿Recuerda la crisis de 1994? Sí, ¿Sabe cuál fue la causa que originó dicho suceso? pues creo es la causa de la muerte de Colosio. ¿Qué edad tenía cuando sucedió dicha crisis? Yo creo que unos 38. ¿De qué manera repercutió la crisis en su economía? Pues en las personas, en lo que subió todo. ¿Conoce qué presidente estuvo en funciones durante esa época? No lo sé. ¿Notó algún incremento en los productos de la canasta básica? Sí, ¿Por cuál medio de comunicación se informó de tal suceso? por el radio. La crisis de 1994 fue un periodo crítico para México, que marcó un antes y un después en la economía mexicana. Claro está, sin dejar de lado la perspectiva que cambió drásticamente sobre cómo el pueblo veía al gobierno. Actualmente quedan solo los recuerdos y las historias de aquellas personas que vivieron dicha situación. Tanto para bien como para mal, ese suceso queda marcado en la historia mexicana como el error de diciembre, que marcó drásticamente la vida de cientos y miles de mexicanos.